el alma, como bien dice la presentación, ¿verdad? Y bueno, vamos a darle la bienvenida a, voy a hacer todo lo que conviene, lo que tiene que ver con la doctora. Les voy a dar, dice ella, su currículum breve, y miren que tiene un currículum, es muy, muy especial. Ella es contadora, psicóloga, consejera, psicóloga, obviamente con una maestría en educación, es de la Universidad del Golfo de México, obviamente mexicana, viviendo en Estados Unidos, ¿verdad? Máster en psicología holística, estudió en España, es capacitadora en inglés, da clases para específicamente, domina 5 idiomas, o sea, una eminencia, tiene un certificado en docencia, se certificó con instituciones privadas de San Luis Potosí, aquí en México. Estudia contabilidad, bueno, estaba en la universidad, estudió en la Universidad de Contabilidad, tiene una licenciatura en docencia en la Universidad Autónoma de San Luis, tiene una alianza México-francesa, tiene un diplomado en inteligencia emocional y un diplomado en mindfulness. Del instituto también tiene un diplomado en todo lo que es artes y panadería artesanal, le encantan las manualidades, tiene un diploma en lengua francesa, un certificado en enseñanza, y bueno, también tiene maestrías en todo lo que es la parte educativa. Nos da en su currículum todo lo que es la docencia, ¿no? En las universidades a que ha pertenecido y que ha estado dando docencia. Y bueno, me llama la atención mucho de ella, obviamente, su vocación yo lo veo así como la parte de aprendizaje, ¿verdad? Sus logros han sido ser escritora, tiene 3 libros, ¿verdad, doctora? Uno de ellos es El Ángel de Sofía, tiene una novela motivacional y 2 libros de poema, o sea que son 4 libros. Es autora, perdón, autora de 3 libros y de poesía. Es una excelente eh, escritora, ¿no? Le podemos decir con esta parte de cómo se expresa mediante los libros. Redacta artículos semanales en periódicos mexicanos como son El Sol de México, El Sol de San Luis, El Sol del Bajío, es columnista, digámoslo así, y ha colaborado en revistas. También forma parte de la televisión aquí en México. Ha colaborado en noticieros, es presidenta de la Alianza Francesa San Luis Potosí, lleva 7 años y tiene todo el tema de contexto de arte, es pintora, escritora y bueno, tiene mucha sensibilidad a flor de piel. Tiene la maestría en educación, una maestría en educación psicológica holística, es licenciada en administración y tiene certificados en PNL, es coaching en inteligencia emocional, entrenamiento de atención para oradores motivacionales, eh, también tiene estudios en arte y todo lo que tenga que ver con la sensibilidad, que yo creo que es la que lo mueve. También es presidenta de 2 fundaciones, me comentaba por ahí en la mañana. Gracias, doctora, por estar aquí. Y obviamente tiene un honoris causa muy bien recibido y tiene un programa motivacional semanal en TV abierta en México y para Sudamérica. Y pues vamos a recibir con un 7-7 a nuestra doctora, que es un aplauso virtual para dejarle sin más preámbulos esta bonita presentación que tiene ella en Sana tu mente y sana tu vida. Doctora, bienvenida a este grupo, gracias por estar aquí y gracias por darnos este maravilloso momento de poder aprender más. Gracias. Te dejamos el micrófono. Vamos a darle el aplauso, chicas, 7-7 para la doctora. Gracias. Doctora, tu micrófono no está abierto. Sí, Ahí no está estás, bien. gracias. Te comentaba que lo importante en este mundo no es lo que vas acumulando dentro de los conocimientos que vas adquiriendo. Yo generalmente ni siquiera digo quién soy Tere Derbez, soy una mujer muy inquieta, con muchas ganas de ayudar, cuya misión en este mundo es ese, el ayudar, el ser un poco más y hacer un poco más para todas nosotras, especialmente
para nosotras mujeres y especialmente para todos aquellos seres vulnerables, incluyendo a nuestros niños. Entonces, el día de hoy vamos a tocar el tema de lo que es, ¿por qué es tan importante sanar tu mente para poder vivir bien? Porque casi todos nos enfocamos en un plano muy terrenal, es decir, buscamos tener, hacer, reconocimientos y más reconocimientos. Sin embargo, lo importante es cómo voy a vivir yo como ser humano, cómo voy a vivir yo como persona, qué es lo que quiero, qué es lo que deseo y hacia dónde voy. Entonces, yo comento siempre que tenemos dos canales, ya que colaboré en la televisión y tuve mi propio programa, tenemos dos canales de televisión. Uno lo podemos poner en el canal de Telemiseria, donde están la mayoría de nuestras novelas, o el otro lo podemos poner en el canal de la Teleabundancia. Es decir, si yo quiero tomar una emisión, prendo mi canal de Telemiseria y en ese momento empiezo a lamentarme de todo lo que no soy, de todo lo que no tengo, de todo lo que no puedo, de qué mal está la vida, de qué mal me va, cómo me ha ido, cómo no me ha ido, qué como, qué no como, porque los de enfrente, como decía un amigo mío, el jardín del de enfrente siempre está más florido que el mío. Pues no, resulta que el jardín del de enfrente está tan florido como el mío, o a lo mejor hasta menos, pero yo veo lo que tienen otros y no lo que yo tengo. Entonces, ese es el primer canal que tenemos que empezar a aprender, el canal de la teleabundancia, no el de la telemiseria. Es decir, vamos a cambiarle el canal y vamos a poner, en lugar de estar en la miseria, en las quejas, en las quejumbres, en lo que yo sí tengo, pero sobre todo en lo que yo puedo hacer por mí misma y por mi cuerpo. Tenemos techos mentales muy claros, tenemos entre otros el subconsciente. Y en ese subconsciente vamos, no me voy a meter en partes muy científicas, ni de doctorazgo, ni de decirles del cortisol y de etcétera, porque la mayoría de nosotros ya lo sabemos y si no, no es tan importante. Lo importante es qué tengo en el subconsciente, qué es lo que me está manifestando ese subconsciente que no me permite avanzar como persona. ¿Qué es lo que ese subconsciente me está diciendo? Aunque yo diga, soy muy feliz, yo tuve una vida maravillosa de niña, yo puedo decirlo, o sea, viví en una familia muy normal, donde no hubo violencia, donde hubo carestía como en todas las familias mexicanas, pero donde vivíamos en armonía. Entonces, eso obviamente a mí me dio una base probablemente muy buena, dentro de la cual yo no percibí esa telemiseria, ¿sí? Como muchas familias te lo hacen percibir, ni tampoco dentro de la telemiseria percibí la televiolencia, que eso es terrible porque te va marcando. Sin embargo, por más que queramos como padres, siempre cometemos errores. Y más que errores, damos lo que nosotros tenemos como padres, lo que aprendimos, lo que traemos de genética, y todo esto nos va haciendo que el subconsciente vaya asimilando. Y es impresionante, nosotros podemos ver en una misma familia como un hijo se expresa de los papás y de su vida maravilloso, y como el mismo contexto familiar, el otro hijo dice que, bueno, estuvo terrible, que nunca le hicieron caso, que los papás eran violentos o que no lo querían, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Donde nosotros metemos el enfoque es donde vamos a crear abundancia o no abundancia. Y hablamos de abundancia, cuando hablamos de abundancia, en general pensamos y percibimos como dinero o como carros, o como buenos vestidos, o como estar muy bien. No, la abundancia es acá. Cuando yo tengo una abundancia de espíritu, cuando yo tengo una abundancia real, en ese momento yo voy a poder dejar la pobreza mental, económica y enfocarme en el éxito. Porque generalmente nos enfocamos en la pobreza, no en el éxito. Y no tenemos abundancia jamás, aunque de repente nos abunde el dinero. Hay pobres muy ricos y hay ricos muy pobres. Entonces, esto es lo que tenemos que ver, porque vivimos creándonos la realidad que queremos vivir.
Por ahí hay un estudio muy interesante que inclusive dice que cuando te vas haciendo adulto mayor, tú vas creando tu propia infancia. Y es cierto lo que comentaba yo ahorita. Si ustedes escuchan, alguien va a decir terrible mi familia y alguien va a decir maravillosa mi familia. O nos vamos a enfocar y esto, todo esto, nos crea una falta de salud. Nos vamos a enfocar en que, y tengo el caso de una amiga que le estoy dando terapia, me decía, Tere, es que yo no me acuerdo que haya hecho pues, una mamá normal, ¿verdad? Pero mi hijo me reclama que yo de joven le dije que me había decepcionado. Me dice, pues no recuerdo cuándo me decepcionó, probablemente se sacó una mala calificación y yo utilicé la palabra decepcionar. Y él, su mente la tomó y aún a la fecha es un enojo con la mamá por esa sencillísima frase. Hoy me has decepcionado. Y fíjense qué terrible porque esta persona está creándose enfermedades, pero además le está creando enfermedades a los de enfrente. Porque tú como madre, cada vez que el hijo te dice, es que tú me dijiste, si tú no lo sabes bloquear y si no sabes meterte en el canal de la teleabundancia, pues lo que te va a pasar es que vas a empezar a sentirte mal. Y cuando tú empiezas a crear situaciones, vas disminuyendo tu salud. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que evitar? Las quejas. Yo tengo, por ejemplo, cada día creo que mi voz es más ronca y hay quien me dice, no es que has de tener, bueno, casi creo que cáncer. Le dije, mira, lo que tenga que tener aquí está y yo lo voy a curar, punto. Pero cuando tú empiezas a percibir lo que otros te están diciendo, cuando tú lo tomas como tuyo personal, entonces empiezas a crearte situaciones mentales que te van a ir afectando automáticamente tus órganos. Por eso, por ahí hay estudios muy interesantes, inclusive de Luisa G., con la cual yo tuve la oportunidad de participar en un seminario. Y es cierto, ¿qué es la diabetes? La diabetes es falta de amor. Y no es que no tengas a lo mejor amor hoy, es que a lo mejor esa falta de amor la percibiste, a lo mejor ni siquiera la sufriste, sino que tú la percibiste como falta de amor. ¿Por qué? Porque si eran 5 hermanos y a lo mejor tú eras el tercero o el cuarto, pues probablemente tus papás estaban enfocados en el primero y en el último. Y a todos los querían igual y a todos los trataban igual, pero tú sentiste que cuando le dijiste a tu mamá, oye mami, fíjate que ella te dijo, espérame porque tengo que atender a fulano. Y entonces, en ese momento tú estás creándote en tu mente una serie de expectativas que no son las correctas, que no son las que debes de tener, que no son las que te van a dar abundancia. Y vuelvo a insistir, la abundancia no es dinero, la abundancia es un todo, es salud, es amor, es alegría, es éxito, es obviamente dinero. Pero si tú no tienes los primeros, si tú no tienes una abundancia espiritual donde tú sepas realmente quién eres y qué eres, automáticamente va a ser muy difícil que generes abundancia en el ámbito material. Entonces, tenemos que aceptarnos para poder digerir todo lo que vamos viviendo. Y fíjense que no digo aceptar lo que vivimos, digo digerir lo que vivimos. Es como cuando comemos. Si yo como muchísimo, obviamente me voy a sentir hasta inflada. Si no lo digiero, eso que no estoy digiriendo se me va a atorar y me va a causar una enfermedad. Pues esto es lo mismo con los sentimientos. Si yo no digiero, si yo no analizo los sentimientos y me pongo a ver si realmente es que ese sentimiento era porque la persona que me lo dijo estaba enferma, estaba enojada, en ese momento estaba pasando una situación precaria, puede ser de salud, de dinero, de X. Entonces, si yo no lo digiero, automáticamente se me va a quedar en el subconsciente y cada vez que te vea voy a decir, híjole, ahí viene esta niña, qué horror, tan grosera que es conmigo. Y a lo mejor la pobre niña ni siquiera sabe que tú estás pensando eso. Y el día que te saluda y te dice hola, es como las mamás, ¿no? ¿Qué quieres?
A ver, ¿por qué me vienes a decir, ay, qué bonita? En lugar de decir, qué padre, me está diciendo algo. Entonces, esa aceptación para digerir, tenemos que aceptar y digerir. Y recuerden que en el área de salud tenemos que manejar mucho lo que se llama ahora inteligencia emocional. ¿Qué es la famosa inteligencia emocional? Que eso puede ser motivo de otras pláticas. Simplemente no permitir que tus emociones te controlen, sino que seas tú quien controla sus emociones. Recuerden que toda emoción, todo sentimiento nos da una emoción y toda emoción nos crea una acción. ¿A qué me refiero? Si yo hoy, cuando éramos jóvenes y nos enamoramos, bueno, ni siquiera cuando éramos jóvenes, cuando nos enamoramos o nos reenamoramos, ¿qué nos pasa? Bueno, vemos todo maravilloso, porque nuestros sentimientos están creando emociones de alegría, de amor, de que, wow, se termina la relación con la misma persona que tú habías adornado como arbolito de Navidad y le pusiste esferitas y estrellas y hasta una estrella grande, resulta de que se le empiezan a caer con el tiempo. Y el señor con el que te casaste y con el que tú habías puesto las esferitas, se las empiezas a bajar. Y entonces empiezas a ver la parte de la telemiseria. Es decir, híjole, ve cómo ha engordado, ve cómo está de arrugado, ve qué mal come, ve cómo hace ruido. Probablemente el señor era lo mismo, tal vez no gordo o tal vez no tan flaco, pero era el mismo con el que tú te casaste o con el que tú tienes una relación. Lo que pasa es que tú ya no estás viéndolo con los mismos ojos y esos ojos te van creando quejas y malestares. Y luego amanecemos y decimos, híjole, cómo me duele la espalda. Pues sí, y te va a seguir doliendo, porque vas cargando a una persona que a lo mejor ya en este momento no es la persona que tú debes tener a tu lado. Y con esto no digo divórciense, no, al contrario, digo, vean en qué punto estamos para poder caminar. Y fíjense, algo que yo he observado mucho, y gracias a Dios me invitan mucho a dar pláticas, sobre todo para mujeres con cáncer o sobrevivientes, casi siempre me preguntan, Tere, tengo miedo, fíjense, de que me vuelva a dar cáncer. Ya lo superé, ya estoy bien, ya el doctor dijo que no tenía yo absolutamente nada, y sin embargo, mi miedo es que me vuelva a dar cáncer. Y adivinen qué, probablemente les vuelve a dar. ¿Por qué? Porque tú en tu mente estás creando ya esa enfermedad. Esto es impresionante, ¿eh? O sea, fíjense, cuando éramos chicos o como mamás, ¿qué es lo que le decimos a los niños? Hijo, está lloviendo, te vas a enfermar, ¿eh? No vayas a salir porque te vas a enfermar. Si te mojas, te vas a enfermar. ¿Y qué sucede? Pues el niño se enferma, obviamente. Y cuando creces, tú vienes con tu subconsciente y hay una lluvia y te mojaste y dices, híjole, me va a dar gripa. ¿Y qué crees? Te da gripa. ¿Por qué? Porque tú lo estás creando en tu subconsciente. Entonces, yo tengo varios consejos. El primero, aprende de las lecciones del pasado si no las quieres repetir. Es decir, analiza todos los pensamientos y las palabras que se vienen con esos pensamientos. ¿Por qué me voy a enfermar? Cuando éramos niños, yo, se me caía un dulce y ¿qué hacía? Lo recogía y me lo volví a echar a la boca. Actualmente, ¿qué hacen? Porque yo sigo haciéndolo. Pero ¿qué hacen la mayoría de la gente? Tengo una amiga que es muy piqui. ¿Cómo te comes ese dulce? Se te cayó, le digo sí, y ya lo besó el diablo. ¿Se acuerdan que nos decían las mamás? Ya lo besó el diablo, no te lo comas. Entonces, ¿qué sucede? No es que lo haya besado el diablo, sí puede ser que sí, está muy sucio el lugar, obviamente, ¿verdad? Pero si tú lo tomas y piensas, me voy a enfermar, obviamente te vas a enfermar.
Entonces, ¿a qué me refiero? Aprende las lecciones del pasado, observa tu lenguaje, que esto es importantísimo, cómo hablo, cómo me expreso, cuáles son mis palabras cuando yo hablo. Estoy diciendo, qué feo día, híjole, está lloviendo terrible, qué mal, me voy a mojar, o digo, qué padre que está lloviendo, todo va a revivir, inclusive yo, qué padre que me estoy mojando porque sé que aún puedo sentir que tengo la piel todavía bien. No, me enfoco en qué terrible, ya está lloviendo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Entonces, ve cómo te hablas a ti misma. Cuando uno crece bueno, desde joven, desde niño, te ves en el espejo y lo primero que dices, y lo digo mea culpa, híjole, ya tengo una arruga más. Pues sí, gracias a Dios la tengo. Si no, yo estaría en la tumba. O sea, qué bueno que tengo esa arruga. No, en lugar de enfocarme en qué bueno que todavía estoy viva y me están saliendo arrugas, me enfoco en, híjole, ya estoy más vieja. Pues sí, y al rato te vas a sentir más vieja y al rato no vas a poder caminar. Entonces, enfócate en qué y cómo estás hablando a los demás y cómo te hablas a ti mismo, porque esto es bien importante. Cuando éramos niños, ¿quiénes eran? Vamos a suponer que estamos grabando una película y yo soy niña. ¿Quién dirige? ¿Quién dice? ¿Quién escoge los actores? Mis papás. Mis papás, mis maestros, mi entorno, mis sacerdotes, los que tenemos religión. Y resulta de que yo nada más soy el actor, pero soy un actor con dirección. Me están dirigiendo y me están dirigiendo a lo que ellos piensan que es correcto, que a lo mejor no es correcto para mí cuando soy grande, pero como ellos me dijeron que tenía que ser así, yo automáticamente lo creo como una creencia, ¿sí? Ejemplo, el del dulce. Si levanto el dulce y me lo echo a la boca, me voy a enfermar. Bueno, cambia tu creencia y crea una nueva creencia que sea a tu favor, ¿sí? Entonces, cuando yo crezco, cuando yo me hago adulta, no se vale estar culpando a mis papás. ¿Y cómo nos gusta? Es que como yo viví tan pobre porque mis papás nunca me dieron, es que como mi mamá me compró un trajecito que no me gustaba, es que como mi papá llegaba borracho, bueno, todo eso ya ahí está, no lo vas a cambiar, qué pena. O sea, discúlpalos y discúlpate, pero sobre todo escribe ya tu nuevo diálogo. Ya no busques el diálogo de tus papás, ni de tus sacerdotes, ni de tus abuelitos, ni de nadie. Busca tu propio diálogo, ¿sí? Porque los desaciertos que tuvieron los papás, pues qué bueno, fueron de ellos. Los desaciertos que ellos vivieron son de ellos, no son tuyos, no te pertenecen. Entonces, si alguien en tu familia te envió inconscientemente, no por malvados, un mensaje que se te quedó en el subconsciente, preocúpate por lo desconocido, crea tu propia película y crea tus propios diálogos. Y crea de creer y crea de crear. Porque hay personas con salud y porque hay personas que no tienen salud nunca. Porque eso es lo que están creando. Entre quejas, lamentos, etcétera, ¿qué creas? Enfermedades, todos los días. Dolores de cabeza, dolores de pie, dolores de artritis, artrosis, etcétera, etcétera, etcétera. Resulta que a mí me encanta criticar a los demás. Obviamente, si yo critico, voy a ser criticada. ¿Qué me va a suceder en la vejez o en la adultez? Que mis manos se deforman, que mis pies se deforman. Cuando yo me siento tan criticada, cuando yo siento que no merezco, lo que estoy creando es una artrosis. Y esto es bien fuerte, ¿eh? Porque de verdad, yo cuando veo a gente con artrosis terribles, yo digo, híjole, pobre gente, o sea, debe de haber aceptado o debe de haber dado
tantas críticas en su vida que ahora, ¿cómo arreglas todos tus huesos? Cuando tú sola lo fuiste deformando poco a poquito. Entonces, por eso hay personas con salud, porque además no creemos en las enfermedades, porque no creemos en los doctores, y perdón porque sé que hay doctores en el, en el chat, y no es que no crean los doctores, es decir, cuando una enfermedad ya la tenemos, obviamente tenemos que ir al doctor. Yo ahorita me acabo de certificar en arteterapia y obviamente es para apoyarme como psicóloga y para apoyar psiquiatras. Pero eso no quiere decir que yo tenga que estar pensando para siempre en que me voy a enfermar y voy a tener que ir con doctores, porque ellos hacen lo que pueden, ¿sí? Pero si tú no haces lo que debes, que es aliviar tu mente, obviamente, por más que ellos te den pastillas y terapias y te den quimios y todo lo que quieras, tú vas a volver a recaer, ¿sí? Y creo que en ese renglón ya los doctores ya lo están entendiendo y aceptando. Entonces, crea lo que quieres crear y cree lo que quieres creer, ¿sí? ¿Cómo? O sea, qué padre decírmelo, ¿verdad? Pues quita todo lo que no es positivo en tu vida. Miren, la televisión es terrible. El WhatsApp es bueno, pero cuando yo empiezo a recibir WhatsApps negativos o de críticas, ni siquiera los abro. O sea, en cuanto los pongo y escucho que no es nada positivo, va para afuera. ¿Por qué? Porque todo eso envenena mi mente. Inconscientemente, yo estoy absorbiendo lo que otro tiene de enojo. O sea, a mí qué me importa si el mundo se está cayendo, de todos modos yo no lo voy a poder sostener. Y con esto no quiero decir no te intereses en tu país, no te muevas por tu país, no hagas lo que tienes que hacer, ¿sí? Lo que quiero decir es lo que tú creas que puedes controlar ahí, ¿sí? Y como dice la doctora, no veas telemiserias. Por favor, digo, a mí los dueños de televisores me van a correr algún día, pero la telenovela es lo peor que hay en este mundo. Las series de Netflix, busquen las que les dejen algo. Hace poco vi una que tenía yo una amiga y me dijo, no, no, vamos a ver esta serie. Yo pensé que era una serie que yo había visto hace años y era muy buena. No, 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 qué horror. De plano, me paré y le dije, mira, esto es demasiado para mi mente. O sea, tú quieres envenenarte, envenénate. O sea, una familia conflictiva con una serie de situaciones. Dije, oye, al rato me voy a sentir igual de mal. Pues, ¿qué caso tiene? Pues dejen todo lo que no sea. Retomen los libros, pero libros positivos. No necesariamente tienen que ser puro libro de psicología positiva, no, pero libros que les dejen algo, novelas o poemas, lo que ustedes quieran. Pero retomen el estar con el libro en la mano, el tocarlo, el leerlo, el apasionarse, porque cuando leemos en un libro, automáticamente viajamos a los lugares que nos están poniendo. Acuérdense de, no sé si leyeron a García Márquez en Macondo, entonces en Cien años de soledad, vamos caminando con él hacia Macondo y vamos regresando. Entonces, qué padre que podamos hacer eso. Dos, si ya pensé que puedo hacer algo, hazlo. Sigue el paso para crecer y también para quitar, es decir, si yo tengo en este momento la teoría de que algo no me está funcionando, ¿sí? Pero yo estoy ya haciendo un plan de trabajo personal en el cual yo diga, ¿sabes qué? Automáticamente yo voy a tener este plan para ser mejor. Continúalo. A lo mejor un día te da flojera, no importa. Si tú sabes que una comida te hace daño, ¿para qué la comes? Si tú sabes que el tomarte un tequila te hace bien, tómatelo, pero no estés después quejándote de por qué me lo tomé. Y tómate uno, no te tomes 10, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Disfruta la vida. Y la edad no existe. La edad es un número. Hay mucha gente que me critica cuando digo esto. No, la edad es un número. Tú lo pones a tu antojo.
¿Tú quieres sentirte como una mujer de 800 años? Órale, ahí está en bandeja. Y empieza a quejarte y empieza a decir, ya tengo el pelo blanco, y empieza a decir, híjole, ya tengo arrugas, y empieza a decir, ya no puedo caminar bien. Claro, a mi edad ya no se debe hacer esto. ¿Por qué? ¿Cuál es tu limitante? ¿Sí? O sea, la limitante está en tu mente, totalmente. Entonces, no creas todo lo que te venden, no creas todo lo que escuchas. Hay actualmente un movimiento que desafortunadamente nos pega a quienes hemos estudiado, a quienes somos formales, porque se vende mucha charlatanería en este ámbito de la psicología positiva y holística. Hay mucha gente que te dice que hace y que torna y que ta, y te venden y nada más te ven la cara. Entonces, cuidado, no caigan en habladurías, no caigan con personas que realmente no están entregadas a ayudar, sino a sacar dinero para ellos. Obviamente, todos tenemos que cobrar porque de algo vivimos, pero una cosa es cobrar y otra cosa es estafar. Entonces, cuidado. Cuando yo pierdo una parte de mi cuerpo, ahorita tengo una persona que le estoy dando terapia, que es muy fuerte. ¿Por qué? Porque el cuerpo, aunque ya no tengamos esa parte, la seguimos sintiendo. Esta persona que les comento empezó conmigo en terapia porque tenía un dolor intenso en el miembro que había perdido. Ya no existía, no podía dormir, era terrible. Entonces alguien me hizo el favor de canalizarlo. En 2 días, no digo que esté curado, pero ya al menos puede dormir y ya no tiene el dolor. ¿Por qué? Porque trabajamos, uno, con su mente y dos, con su pasado, porque hay muchas cosas del pasado que estamos repitiendo, ¿sí? Y que en ese repetir nos hacemos daño, sin saberlo y sin que haya sido porque mi papá, mi mamá y mi abuelita, ¿sí? Entonces, el tercer consejo, la gente que está en tu entorno busca gente positiva. Quita todas las sanguijuelas que te puedan sacar y chupar energía. Hay unas sanguijuelas que son energéticas. Amigos que te ven, ay, pero qué barbaridad. No, si ya se te nota la edad, ¿eh? Híjole, como que engordaste. No, o un jefe típico. No, es que usted, señorita, nunca hace bien las cosas. Y entonces todo esto te está minando. Yo sé que necesitamos trabajar. Bueno, pues empieza a buscar otro entorno, porque ese no te está ayudando, ese no te está haciendo crecer, ese te está hundiendo como persona y como profesional o profesionista. Entonces, quita la gente sanguijuela, no la dejes en tu vida porque es terrible. Si no la puedes quitar porque a lo mejor es tu mamá o tu papá, o tu hermana o tu prima, pero bloquéalas. Sí, cuando llegas a su casa, conéctate con algo diferente. Oye, que te fijaste que tu hermana es una bruja que no me habló, híjole, mami, yo ni cuenta me di. O fíjate que, qué pena. Pero no caigas en el juego de engarzarte en la queja del de enfrente, si no lo puedes quitar de amigo. Y si no vas a un amigo, con toda la pena, si sea un amigo de la niñez, quítate. Porque hay gente que por la misma envidia te va a decir qué mal te ves, o qué mal hiciste eso, o cómo te compraste un Datsun cuando había otros carros. Pues dices, bueno, a mí me gusta el Datsun, ¿verdad? Sí. Hace años yo tenía una camioneta porque tenía un negocio y recuerdo que una persona muy feita y me dijo, ¿cómo? ¿Ya estás como Lola la trailera? Entonces yo me ataqué de risa. Después fui a una empresa donde tenía que ir y el ingeniero que me recibe, fíjate, me dice, Tere, qué bárbara, qué capacidad tienes, qué buena eres para manejar y para hacer todo. Hasta en troca andas, hasta en camioneta y yo, gracias. Entonces, ahí está. O sea, a lo mejor lo que quiere es fastidiarme o está enojado porque él no la puede comprar. Y que es una persona positiva, busca la parte buena y te hace sentir bien. Entonces, recuerda que tú tienes que dirigir tu vida.
Ya no permitas que otros te la dirijan. Tú eres el director de tu película. Así que a donde quieras llegar, vas a llegar si tú te lo permites. No permitas que otros no te permitan llegar, aunque suene a trabalenguas. Y recuerda que cuando tú criticas, automáticamente estás autocriticándote. Somos espejos y esto es una realidad. Cuando yo veo algo, yo puedo tener, inclusive en mi familia, en hijos o en hermanos, o en gente que me hace reaccionar y que tú dices, bueno, ¿por qué demonios con él reacciono siempre? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que lo que estoy yo haciendo es lo que estoy viviendo. Me molesta que tú seas perfeccionista, porque a lo mejor yo soy perfeccionista. O me molesta que seas un desorden, porque a lo mejor yo soy desordenada. Entonces, ¿cómo vamos a manejar, ya para terminar y dar paso a preguntas, cómo vamos a manejar nuestra mente? Uno, vigila tus pensamientos. Dos, limpia tu entorno, inclusive el de tu casa. Saca todo lo que no debes tener, incluyendo personas que no deben estar en tu vida, aunque te duela. Tercero, recuerda que tú creas lo que tú quieres crear y tú crees lo que tú crees. Es decir, si yo quiero creer que estoy vieja, voy a estar vieja y creo vejez. Si yo creo que soy una mujer joven, así tenga 80 años o 90, voy a crear juventud. Obviamente, no soy tonta para decir puedo brincar como un chapulín, no, pero puedo seguir caminando y brincando, ¿sí? Entonces, crea lo que tú realmente quieres crear y lo que quieres vivir. No le des capacidad a otros para que sean ellos los que manejen tu vida. No importa si es tu papá, tu mamá, etcétera. Y busca qué enfermedades estoy teniendo hoy, dolores de cabeza. Ok, ¿cuándo me da ese dolor de cabeza? ¿Cuando estoy en el trabajo? Fíjense, es típico, ¿eh? O cuando entra mi jefe y sale y me empiezo a sentir congestionada. ¿Sí? Analiza esos puntos porque eso es lo que te está generando la enfermedad. No es que la enfermedad esté ahí, es que algo te le está generando y tú no te estás dando cuenta de que esa persona o esas personas o ese entorno te están haciendo daño. Hay empresas, y lo digo porque lo viví el año pasado, en donde a pesar de que necesitas el trabajo, tienes que llegar un momento y decir, me voy, porque esto me está elevando la presión, cosa que nunca tenía, me está creando ansiedad, me está creando angustia, y esto es lo mismo cuando estás con una pareja. Entonces, quita toda la gente que puedas quitar o las situaciones que puedas. Tengo muchísimas tarjetas de crédito y me están matando. Bueno, llega arreglos, ya no las uses, te va a doler, sí, pero llega arreglos. Una vez que tú tomas la decisión, desaparece el problema. ¿Sí? Aunque tengas una solución buena o no tan buena, pero ya diste una solución, ya diste un paso. Cuando tú das ese paso, no te detengas, sigue. Y ya para último, dirige tu vida tú y dirige tu mente tú y dirige tus enfermedades tú. Si hoy quiero estar enferma, pues ok. Si hoy tengo pereza, ok. Pero que nadie te le esté creando y no permitas que otros dañen tus células, porque sí se daña, definitivamente. Pues dejo los micrófonos abiertos porque desafortunadamente a las 6 nos vamos.
Doctora, gracias por este momento y estos consejos tan increíbles. No sé si quiera alguien hacer preguntas. Vamos a dejar, como dice la doctora, el micrófono abierto. Agradecerles y darle un 7-7 a la doctora, que es nuestro aplauso virtual que tenemos aquí. Muchas gracias. Gracias, Doc. En verdad nos llevamos un gran... De estos consejos nos llevamos, yo creo, mucha retroalimentación que sabemos que tenemos que tomar decisiones importantes en nuestra vida. Te agradecemos por estos consejos. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta para poder abrir el micrófono? Aquí de antemano agradecerles el poder estar aquí. Este movimiento está creciendo mucho. Agradecer a la doctora este momento de compartir, porque cuando yo le comenté, Doc, por favor, darnos un tema muy linda. La verdad es que muy linda la doctora dijo, sí, siempre bien positiva, como ella dice, pero siempre bien dispuesta y agradecerte Muchas infinitamente, Ter, este gracias. momento. Gracias. Charito, quiero ver si quieres abrir tu micrófono, el momento de poder compartir este momento junto contigo. Ella es nuestra presidenta, la parte de objetividad, aparte de todas las compañeras que están de aquí ya haciendo el movimiento, y que yo creo que va a crecer mucho más porque obviamente estas aportaciones que nos has dado hoy y que cada semana nos dan, de verdad nos retroalimenta el alma, nos cura el alma, nos da un consejo, o en mi caso, en este caso que tomé mucho de tus consejos que escribí, bueno, Claro. me llevo mucha retroalimentación y agradecerte infinitamente. Vamos a leer y si quieres abrir micrófono, Charito, pues con todo el amor para poder darle aquí a nuestra querida doctora una bienvenida y obviamente todo el conocimiento que nos dio. ¿Les parece bien? Voy a ver preguntas. Gracias por los saluditos de varios países. Gracias. Wow, te comentan felicidades, Doc. Gracias, cierto. Y bueno, si leemos muchos de nuestros comentarios, todo es obviamente positivo. De gracias, doctora. Hacemos de nuestra vida, nuestras emociones se ven reflejadas en nuestras enfermedades. Es correcto. Gracias, doctora. Gracias, amiga Isabel. Gracias a ustedes por estar aquí. Gracias, bonitas palabras, excelente reunión. Gracias, buenos consejos y bueno, aplausos y muchos más merecidos aplausos, Muchas doctora. gracias. Gracias. Charito, te doy la oportunidad para poder abrir el micrófono. Wow, excelente charla, doctora Derbez. Sabias palabras. Y bueno, grandes consejos. Gracias, felicidades y más felicidades. Gracias por estar aquí. Agradecidas a usted, doctora. Gracias por escuchar. Quiero escuchar más de esta gran mujer. Doctora, aprovechando que están preguntando cuáles son tus canales que tienes tú. ¿Tienes Sí, ahí eso. algunos canales en Instagram? Coméntanos por ahí. Fíjate que tenemos varios canales entre